Buenas noches, profesora. Nuestro proyecto tiene el nombre de Control de herramientas menores para mejorar la seguridad y la eficiencia en faena minera. Los integrantes del grupo son Cristian Zelaya, Cielo Blanco, César Munizaga y Arixa Tejerina. Nuestro tema está enfocado en el control de herramientas menores en faena minera, con el propósito de reducir pérdidas y mejorar la seguridad y la eficiencia. El objetivo principal es implementar un sistema de control que permite gestionar correctamente las herramientas, evitando la pérdida y mejorando la organización del trabajador. Está dirigido a trabajadores mineros, supervisores, mantenedores y también estudiantes de minería. Esto es importante porque la falta de control genera desorden, pérdida de tiempo y aumenta el riesgo de accidente. En esta diapositiva podemos observar el código QR que realizamos para que nuestro público objetivo realice nuestro cuestionario. En esta diapositiva se clasifican las preguntas de las encuestas según su tipo de variable. Se identificaron variables cualitativas que representan categorías o opiniones, las variables cuantitativas que corresponden a datos numéricos. Además, se utilizan distintos tipos de escala: nominal, ordinal, dicotómica y la escala de Likert. Esta clasificada permite analizar los datos de forma correcta, obtener conclusiones más precisas. Como primer pregunta tenemos, ¿cuál es su relación con la área minera? En esta pregunta se evalúa la relación de los encuestados con la área minera. La categoría con mayor porcentaje fue otros, con un 33%, seguida por trabajadores mineros y estudiantes de minería, ambos con un 22%. Esto indica que existe una participación variada, no solo de personas directamente ligadas a faena. La variable es de tipo cualitativa nominal, por lo tanto no tiene un orden. En general, esto permite obtener diferentes puntos de vista sobre el uso de herramientas menores. Como segunda pregunta tenemos, ¿en su área de trabajo o estudio se utilizan herramientas menores? En esta pregunta se analizó si los encuestados utilizan herramientas menores en su área de trabajo o estudio. El 55% respondió que sí, mientras que el 35% indicó que no. Esto demuestra que la mayoría sí utiliza este tipo de herramientas. La variable es cualitativa dicotómica, ya que solo considera dos opciones. Por lo tanto, se concluye que el uso es frecuente, lo que hace necesario implementar un sistema de control para mejorar la organización y evitar pérdidas. En esta diapositiva analizamos la pregunta ¿cuántas herramientas menores utilizan normalmente durante una jornada de trabajo? Esta pregunta era una cuantitativa discreta y nuestro tipo de respuesta era una respuesta numérica. En los resultados nos muestra que el promedio fue de 6,35 herramientas por jornada y la moda de 5 herramientas, siendo la respuesta que más se repitió. Además, la desviación estándar fue de aproximadamente 4,4 herramientas, lo que indica que la cantidad utilizada varía entre los trabajadores. También observamos que el 75% de los encuestados utiliza 10 herramientas o menos durante toda su jornada de trabajo. En esta diapositiva analizamos la pregunta ¿cuántos minutos aproximadamente se pierden buscando herramientas durante una jornada? Era una pregunta de variable cuantitativa discreta y el tipo de respuesta también era numérica. Teníamos el promedio que obtuvimos fue que usaban 12 minutos por jornada, mientras que la respuesta más frecuente fueron de 10 minutos.
Los datos presentan bastante variación entre los encuestados, ya que algunos trabajadores pierden pocos minutos y otros mucho más tiempo buscando herramientas. También observamos que la mayoría pierde entre 5 y 15 minutos y que el 75% pierde 15 minutos o menos durante una jornada de trabajo. En esta pregunta, del 1 al 5, donde 1 es muy desordenado y 5 muy ordenado, ¿qué tan ordenado consideras el control de herramientas menores en tu área de trabajo? ¿Era una variable cualitativa ordinal? Era ordinal con escala de Likert del 1 al 5. La respuesta más frecuente fue que la opción número 3, ni ordenado ni desordenado, con un 40% de las respuestas. La mediana también fue 3, lo que indica que la percepción general de los trabajadores es que el control actual es regular. En esta diapositiva analizamos cuál es la principal causa de la pérdida de herramientas. La respuesta más repetida fue que el descuido del trabajador, con un 43% de las herramientas. En segundo lugar, apareció la falta de un lugar fijo para guardar las herramientas. Esta pregunta era una cualitativa nominal y el tipo de pregunta de opción múltiple de selección única. En esta diapositiva analizamos las consecuencias que provoca la pérdida de herramientas menores. Después de clasificar las respuestas, observamos que la consecuencia más mencionada fue el retraso en el trabajo, con un 74% de las respuestas. Y en segundo lugar, apareció el desorden en el área de trabajo. Era una pregunta de cualitativa nominal y el tipo de pregunta era una pregunta de respuesta abierta. En esta diapositiva preguntamos qué tan de acuerdo están con la frase "la falta de control de herramientas puede afectar la seguridad del trabajador", donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es en muy de acuerdo. Era un tipo de cualitativa ordinal, con el tipo de escala de Likert del 1 al 5. En promedio, obtuvimos que 3.79%, un valor cercano a 4, que corresponde a la opción de acuerdo. Además, que un 56% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. En esta diapositiva tenemos la siguiente pregunta. ¿Estarías dispuesto a usar un sistema con código QR para retirar y devolver herramientas? Esta pregunta es del tipo cualitativa nominal dicotómica, escala nominal. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico circular donde tenemos que el 73% dijo que sí y el 27% dijo que no. La respuesta más repetida fue sí, con 73 respuestas equivale al 73%. Razón de variación, 27%, lo que indica que la mayoría de las respuestas se concentraron en la posición sí. Análisis de la interpretación. El 73% estaría dispuesto a utilizar un sistema con código QR para retirar y devolver herramientas. Esto muestra una buena aceptación entre los trabajadores y podría facilitar implementar en un sistema de control más ordenado. En esta diapositiva tenemos qué ventaja tendría el sistema para usted. Por ejemplo, aquí tenemos 99 respuestas, donde las que más se repiten entre estas respuestas son las palabras más orden, rapidez, organización, ordenado, inventario, tipo de variable, cualitativa nominal, escala nominal, pregunta abierta. Palabra más mencionada fue orden, mencionada en 27 de las 99 respuestas, equivale al 27%. Razón de variación es aproximadamente un 73%, lo que indica que además del orden se mencionaron otras como control, rapidez, organización. Análisis de la interpretación de estas preguntas. La ventaja más mencionada fue el orden, seguida por el control, la rapidez y la organización. Eso muestra que el sistema de QR podría mejorar el manejo de las herramientas y reducir los tiempos de búsqueda.
¿Qué implementaría usted para mejorar el control de las herramientas? Tipo de variable, cualitativa nominal, escala nominal, pregunta abierta. Medida de estadística, herramienta. Aparición en 27 de las 99 respuestas equivale al 27%, sin embargo. Las propuestas concretas se relacionan principalmente con el código QR, registros, orden, lugares, definición y supervisión. Es aproximadamente 73% lo que muestra que se entregaron distintas propuestas para mejorar el control. Análisis e interpretación. Las propuestas más destacadas fueron implementar códigos QR, registros, listados, lugares definidos y mayor supervisión. Esto demuestra que los encuestados buscan identificar quién utiliza cada herramienta y conocer dónde se encuentra su ubicación. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase checklist y un código QR ayudaría a a mejorar las herramientas? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico circular donde tenemos el 31% de muy de acuerdo, el 7% muy en desacuerdo, un 4% en desacuerdo y tenemos un 28% ni en acuerdo ni en desacuerdo. Y finalmente un 30% de acuerdo. Tipo de variable, cualitativa ordinal, que escala ordinal, escala Likert de 1 al 5, medida de tendencia central, promedio. El promedio fue de 3,74%, valor cercano a 4. ¿De acuerdo? Esto indica una opinión generalmente favorable hacia la propuesta. En 2 puntos, ya que la mitad central de la respuesta se encuentra entre las opciones 3 y 5. Análisis. El 61% está de acuerdo o muy de acuerdo con que el checklist y el código QR ayudarían a controlar mejor las herramientas. Esto demuestra una buena aceptación de la propuesta, aunque un 28% todavía mantiene una opinión neutral. En un mes, ¿cuántas herramientas se ha perdido en su área de trabajo? Por ejemplo, en este gráfico de barras tenemos en el eje Y, tenemos las cantidades de personas y en el eje X tenemos la cantidad de herramientas perdidas. Tipo de variable, cuantitativa discreta, escala de razón. Moda, la respuesta más repetida fue 2 herramientas indicada por 21 personas. Promedio, se pierden aproximadamente 2,88 herramientas al mes. La desviación estándar es de aproximadamente de 2,86 herramientas y el coeficiente de variación es de 99%, lo que indica que los datos son heterogéneos y existen grandes diferencias entre las áreas. La mayor parte de las respuestas se concentran entre 0 y 3 herramientas perdidas al mes, siendo 2 herramientas la cantidad más frecuente. Sin embargo, también aparecen casos de hasta 10 herramientas perdidas, lo que muestra que en algunas áreas el problema es más importante. Esto confirma la necesidad de mejorar el control y seguimiento de las herramientas. En esta diapositiva se representa un análisis de regresión lineal, cuyo objetivo es determinar si existe una relación entre la cantidad de herramientas utilizadas durante la jornada y la cantidad de herramientas perdidas. La variable independiente representa por X corresponde al promedio de herramientas utilizadas por jornada, mientras que la variable Y corresponde al número de herramientas perdidas durante el mes. En este gráfico de dispersión se observa una línea de tendencia con una pendiente positiva. Esto significa que a medida que aumenta la cantidad de herramientas utilizadas, también tiende a aumentar ligeramente la cantidad de herramientas perdidas. Sin embargo, esta relación es muy débil. El modelo obtenido es Y es igual a 0,283x más 2,0722, lo que nos permite realizar estimaciones. Por ejemplo, si un trabajador utiliza un promedio de 6,35 herramientas por jornada, el modelo se predice que perdería aproximadamente 2,89 herramientas al mes. Además, el coeficiente de relación es igual a 0,197, lo que confirma que la relación entre ambas variables es positiva pero muy débil. Buenas noches, profesora.
Bueno, siguiendo con mi compañero, lo que hicimos a continuación fue una segunda gráfica de regresión lineal, una gráfica de dispersión, en la cual como variable en nuestro eje X tuvimos la pregunta número 3, la cual es cantidad de herramientas utilizadas durante una jornada, y para nuestra variable Y, en nuestra pregunta número 4, la cual es minutos perdidos buscando herramientas, la cual nos da un modelo de regresión lineal con una ecuación de Y es igual a menos 0.2499x más 12,59. Esto con una correlación de R es igual a menos 0.119. Y esto nos dice que tiene una relación negativa muy débil, teniendo así un coeficiente de determinación de R al cuadrado es igual a 0.0141, la cual nos dice que el modelo explica solo el 1.41% de la variación es en el tiempo perdido. Y gracias a este modelo y esta ecuación pudimos hacer un ejemplo de predicción, tomando en consideración el promedio que hicimos de la pregunta número 3, la cual nos dio un promedio de 6.35 herramientas utilizadas en una jornada, la cual, si este dato lo reemplazamos por X, nos da que el 11.00. Para una persona que utiliza en promedio el 6.35 de herramientas, el modelo estima aproximadamente 11 minutos perdidos buscando herramientas. Esto nos dice que la gráfica muestra una relación negativa muy débil entre las variables, pero un promedio de 6,35 herramientas utilizadas. Esto nos dice que aproximadamente 11 minutos se pierden buscando herramientas. Sin embargo, el coeficiente de determinación nos dice que el modelo explica solo que el 1.41% de la variación del tiempo perdido, por lo que esta predicción debemos de saber que hay que tomarlo en consideración. Para poder entrar ya a las conclusiones, vamos a generar conclusiones de cada tipo de pregunta que hicimos dentro de nuestro cuestionario, teniendo así nuestras preguntas cuantitativas, las cuales fueron la pregunta número 3, la pregunta número 4 y la pregunta número 13, la cual podemos decir que, en conclusión, estas preguntas nos permitieron obtener datos numéricos como el promedio de herramientas utilizadas, el tiempo perdido y la cantidad de herramientas extraídas. Para las siguientes preguntas, las conclusiones de la pregunta número 1, la pregunta número 2 y la pregunta número 3, la cual son nuestras preguntas de alternativas, podemos decir que estas preguntas nos ayudaron a conocer la opinión de los trabajadores, de los estudiantes y de todos los que pudieron responder nuestra encuesta sobre distintas opiniones relacionadas con el control de herramientas menores en sus áreas de trabajo. También tenemos las conclusiones de nuestras preguntas abiertas, las cuales eran la pregunta número 7 y la pregunta número 10, la cual podemos decir que estas también nos permitieron a nosotros que los trabajadores expresen libremente sus opiniones y sugerencias para poder mejorar el sistema de control. También tenemos las conclusiones de nuestras preguntas a escala Likert, las cuales fueron nuestra pregunta número 5 y la pregunta número 8, las cuales podemos decir que nos permitió medir el nivel de acuerdo o desacuerdo respecto al implementar un sistema de código QR junto con un checklist. Y para terminar nuestras conclusiones de nuestras preguntas, obviamente tenemos las conclusiones de nuestras preguntas de regresiones lineales, las cuales estos dos modelos a nosotros nos permitieron el poder analizar varias variables, las cuales las regresiones lineales sabemos que, si bien nos permitió analizar la relación entre las variables y realizar predicciones, también, aunque la relación fue débil, el análisis nos ayudó a nosotros a poder comprender mejor el comportamiento de los datos que pudimos obtener en base a los encuestados.
Para finalizar, como grupo, proponemos implementar un sistema de control basado en un código QR y en el checklist para el retiro y devolución de las herramientas menores. El código QR nos permitiría registrar de manera rápida quién retira herramienta, en qué momento lo hace, cuándo lo devuelve. Por otra parte, un checklist nos va a ayudar a comprobar que todas las herramientas sean entregadas correctamente al terminar la jornada. Con esta propuesta, nosotros buscamos reducir las pérdidas, disminuir el tiempo de que los trabajadores ocupan buscando herramientas y además mejorar el orden dentro de la faena. Además, consideramos que este sistema puede contribuir a una mayor seguridad, ya que permite saber dónde se encuentran las herramientas y quiénes son responsables de ellas. En conclusión, la implementación de un código QR con un checklist sería una solución simple, práctica, accesible para mejorar el control de herramientas menores, lograr un trabajo más ordenado, seguro y también eficiente. Muchas gracias por su atención.